tal chicos? Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Este video va a ser para retroalimentación de todo lo que se vio en el parcial y que lo consideren para el examen del primer parcial de la asignatura de organismos, estructuras y procesos, que prácticamente es temas selectos de biología. Vamos a empezar con las estructuras orgánicas de los seres vivos, dónde inicia todo, a partir de qué y cómo se clasifican cada uno de ellos. Básicamente, partiendo desde las diferencias estructurales entre el ADN y el ARN. Bueno, de manera general, más adelante lo vamos a ver, pero el ADN parte de los organismos pluricelulares, ¿sí? Todos los organismos pluri, y el ARN de todos los organismos unicelulares, ¿sí? Entonces, en esta caracterización y función, nosotros tenemos que el ADN es el material genético más complejo y el más completo. Su función es el almacenamiento de información genética. Es bicatenario, que significa que tiene dos estructuras y dos bases, ¿sí? Esas bases nitrogenadas están compuestas por adenina, guanina, citosina y timina, ¿sí? Caso contrario, en el ARN, que en lugar de la timina es el uracilo, ¿sí? Es la única diferencia. Se compone de desoxirribosa, por eso es ácido desoxirribonucleico. Se encuentra en el núcleo de la célula y es el proceso por el cual generalmente hay una mayor cantidad de información genética dentro de ella y el proceso de los genes y de toda la expresión genómica y fenotípica. Entonces, gracias a este se da la expresión de rasgos, la transmisión o herencia de caracteres y material como se vio ahí a partir de bases nitrogenadas, mientras que el ARN es una estructura incompleta, está dispersa por la célula procariota y por su estructura. No tiene un aislamiento definido, no tiene un espacio definido para que se desenvuelva como el ADN. Y este, como les dije, es citosina, guanina, adenina y uracilo, en lugar de la timina. Aquí vemos las bases. Básicamente, todas poseen nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, prácticamente. Eh, La citosina es una estructura simple. La guanina es una estructura compuesta. Como su nombre lo dice, simple o compuesta, pues compuesta es que tiene más de una estructura y am, de de una base simple, pues tiene una sola, ¿sí? Una sola estructura, básicamente. Ok, y luego pasamos a lo que ocurre en las fases de división celular. Estas dan su función para la reproducción del material genético, la división cromosómica del citoplasma, pero para no saltear información, esa ahorita yo la voy a explicar, ¿sí? Primero me voy a basar en lo de la célula antes de su división. En su división ocurren otros factores, entonces previamente primero vamos a ver los organelos y las funciones de cada una de ellas. Por ejemplo, esta es la célula procariota, organismo unicelular, el cual tiene su material genético disperso, no tiene núcleo definido, eh, no tiene gran cantidad de organelos, su función se limita al movimiento y a la división. Aquí tenemos algunos de los organelos. Tiene ribosomas, que son los poros que se encuentran en el citoplasma, la membrana plasmática, que cubre el citoplasma de la membrana o la pared externa celular. Esa es la diferencia. Membrana es como si fuera la piel y la pared es la capa externa, ¿sí? Que cubre o que recubre esa piel, como si fuera la membrana la grasa y la pared celular pues fuera la cubierta externa que la protege. El flagelo, que es
coletita o la extensión que le permite extender su movimiento. Y luego tenemos a la célula eucariota, que es la que parte de los organismos más evolucionados. Acuérdense que se inicia con la letra E, que es la célula eucariota, es la más evolucionada. Se inicia con la letra P, es la más primitiva, ¿sí? Y de ello pues se parten, por ejemplo, en la célula procariota, todas las bacterias, todos los hongos, ¿sí? Organismos unicelulares, y mientras en la célula eucariota, todos los animales, todas las plantas o vegetales y algunos microorganismos, ¿sí? Pues bueno, aquí están algunas de las funciones de los organelos, ¿sí? Más adelante acá vamos a ir viendo algunas de las funciones, ¿sí? Por eso no quiero irme tan, tan específico con ese espacio, entonces voy a explicarles cada una de ellas y ver cuál de los dibujos se les hace más fácil de identificar. Yo siento que este es el más fácil de asimilar las formas y las figuras. Igual que el anterior, tenemos una membrana plasmática, ¿sí? La membrana plasmática que subdivide todo el citoplasma de la capa externa de la célula, ¿sí? Las mitocondrias, que son las encargadas de generar energía en forma de ADP y ATP a la célula. La membrana nuclear, que es la membrana que recubre el núcleo interno de la célula, el cual almacena material genético y ADN, junto con genes y cromosomas. Los ribosomas, igual que la célula procariota. El retículo endoplasmático liso y rugoso, que cada uno de ellos se encarga ya sea de sintetizar proteínas o de sintetizar grasas, lípidos o carbohidratos. Y luego está el aparato de Golgi también. Poco a poco lo vamos a ir viendo. Ahorita nada más es que vean la forma de los organelos. Bueno, aquí ya los tenemos de una forma más en dos dimensiones, ¿sí? Aquí como lo habíamos visto anteriormente. La pared, la membrana, el citoplasma, los ribosomas y ya únicamente la eucariota, el, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Y pues bueno, aquí viene una explicación un poco más amplia de cada célula. Estas células son más grandes, más complejas, almacenan el material genético y se encuentra en los animales y en las plantas, mientras que las otras son simples, son pequeñas, tienen material disperso, no definido, y pues un ejemplo de ellos son las bacterias y algunos hongos. ¿Sí? Aquí están otra estructura de los organelos, ya por organelo separados. Aquí una descripción de cada uno de los organelos. Bueno, vamos a ver más para acá. Esta es la que yo quiero ver, que es un poco más simple. Bueno, el retículo endoplasmático rugoso. El rugoso se encarga de sintetizar todas las proteínas que llegan o se transportan a través de la célula. Luego tenemos... mm, pues bueno, aquí de una vez ya que está el núcleo, tenemos el núcleo en el cual su función es el almacenamiento del ADN, el control de genes y la distribución del material genético, básicamente, chicos. Luego tenemos la mitocondria, ¿sí? Aquí vamos a ir viendo poco a poco. La mitocondria se encarga de la energía en la célula, se encarga del procesamiento y la distribución de energía necesaria para llevar a cabo todas las funciones dentro y fuera de la célula. Eso es lo que se encarga. Eh, el aparato de Golgi. El aparato de Golgi
modifica y transporta las proteínas dentro y fuera de la célula. Esta está conectada con el retículo endoplasmático rugoso. Lo que hace básicamente es una vía de transporte, es una vía de traslado y las modifica para que las pueda identificar la célula, que sean de fácil acceso y fácil identificación. El lisosoma se encarga de la digestión celular. Todos los minerales, todo lo que no se procesó, eh, lo que hace el lisosoma es que ayuda a procesar y a sintetizar todo el residuo dentro de la célula y su digestión. Los peroxisomas se encargan de desintoxicar y de purificar la célula para que todos los procesos se lleven a cabo. Es como si fuera el hígado, ¿sí? De un ser humano. Y luego el citoesqueleto. El citoesqueleto, este es una estructura un poco más rígida que permite a la célula dar transporte a todas las estructuras necesarias de minerales, de líquidos, de toda la entrada y salida de sustancias a través de las células. La célula tiene muchas vías de acceso y estas vías de acceso pueden ser o por el citoesqueleto o por el aparato de Golgi, por ejemplo, ¿sí? O por el peroxisoma. Mientras que uno solo transporta proteínas, otro hace la desintoxicación y otro permite nada más la entrada. Hagan de cuenta que sin lo que logra entrar a la célula, sin algún límite, permite que entre todo. La membrana plasmática, intercambio semidirecto o selectivo, o como aquí dicen en ocasiones que es semipermeable, que puede entrar casi todo, y una barrera protectora, que es la membrana plasmática. Y esta membrana plasmática es la que subdivide la capa externa de la capa interna. Acuérdense lo que lo vimos hace unos momentos. Los ribosomas, síntesis de proteínas o síntesis proteica, muy similar al aparato de Golgi, que modifica y transporta las proteínas y el retículo endoplasmático rugoso sintetiza esas proteínas. Aquí está, retículo endoplasmático rugoso, síntesis de proteínas. Y aquí, imagínense que la proteína entra como una macromolécula. La macromolécula está demasiado compleja para poderla digerir. Entonces lo que hace el retículo endoplasmático rugoso es que la sintetiza, la hace más simple. Un pedacito para acá, un pedacito para acá y así. Entonces ya cuando se hace más simple, gracias al retículo endoplasmático, lo que hacen los ribosomas es absorberla y procesarla. Aquí le agregaría eso, procesarla, ¿sí? Entonces, como yo les dije, pasan por diferentes vías de acceso para poder transportar y distribuir y ahora sí asimilarla. No solo es transportarla, no solo es enviarla, no solo es hacerla más simple, sino también asimilarla. Esa es la diferencia. Mientras que el retículo endoplasmático liso sintetiza los lípidos y las grasas y todos las estructuras de carbohidratos, lípidos y ácidos grasos, básicamente. Ok, y aquí están diferentes aspectos. No es tanto necesario esta información. Lo que sí es que de qué organismos se basan las células, si tiene ADN, ARN, si tiene núcleo y pues la cantidad, el tamaño y todo eso. No nos vamos a fijar tanto en eso, pero sí vamos a considerarlo, ¿ok? Bueno, aquí una forma un poco más visual y didáctica de poder definir lo que realiza la célula y con cada una de sus capas. Aquí están las membranas, las fibras. Entonces fíjense cómo entra por la membrana,
pasa por el retículo endoplasmático para que se haga más simple la proteína. Luego hay fibras y soportes que lo van sintetizando poco a poco hasta que son transportados por diferentes vías. Aquí tenemos una mitocondria, por ejemplo. Las mitocondrias son las que tienen forma de frijolito, así de simple. Y pues aquí están algunos de las funciones que realizan. Esto sí es importante verlas. El citoesqueleto, que es el que le da esa estructura o esa forma a la célula, tiene microtúbulos por el cual hay un transporte constante de sustancias. Los filamentos que permiten esa forma, contracción y, am, esa contracción y expansión de la célula, y los filamentos intermedios que le dan soporte y resistencia a la célula. Entonces, unos le dan forma, otros permiten el transporte y otros permiten eh, la modificación del tamaño de la célula. Y aquí está nuevamente como un poquito más, cada uno de los organelos un poquito más, pues, en forma en 2D, pero más claro, ¿no? El núcleo, la mitocondria en forma de frijolito, los ribosomas son los puntitos como si fueran los pequeños poros de la célula, el aparato de Golgi, ese que parece como una liga aplastada, eh, el citoplasma es todo lo que sostienen los organelos. El citoplasma es esa masa gelatinosa que cuando lo vimos en el microscopio, aquello que sostiene todos los organelos, como si fuera la masa gelatinosa. El retículo endoplasmático liso, ya saben, lípidos, proteínas y grasas. El rugoso, las proteínas. eh, los lisosomas, ahí la desintoxicación. Bueno, pues todo, ¿ok? Y ya saben, membrana que subdivide la capa interna de la capa externa y que se encuentra cerca del citoplasma. Y la pared. La pared es la capa más externa de la célula. Bueno, aquí vamos a continuar. Bueno, aquí algunos experimentos con clorofila. Seguimos con los niveles de organización de la materia. Los niveles de organización de la materia, básicamente, chicos, son el cómo se da estructura a cada uno de los seres vivos o a cada una de las estructuras macromoléculas eh, de los bioelementos o las estructuras químicas que no poseen vida y de las que tienen vida. En pocas palabras, cómo se subdividen las ramas de organización desde lo químico hasta lo orgánico y hasta lo medioambiental. En pocas palabras, la parte más pequeña nosotros la vamos a tomar desde el átomo, ¿sí? Claro que hay partículas subatómicas ya actualmente con los de las energías nucleares, con las partículas eh, de, de a nivel subatómico y demás, pero de manera general, pues estas partículas forman parte del átomo, entonces de manera general, el átomo es el primer nivel en el cual se origina la vida en el planeta. Este no posee vida, pero tiene energía, tiene movimiento y es necesaria para sobrevivir y se encuentra en algunos bioelementos necesarios para su desarrollo. Después de este conjunto de átomos forma una molécula. Seguimos en lo químico, ¿sí? Y es más, lo voy a poner de color azul para que se identifique. Todo lo de nivel químico lo voy a poner de color azul, en lo cual no posee vida. Ok, ahí. Bueno, así de simple. Todo este nivel es químico y no posee vida, ¿sí? A partir de aquí, todo posee vida. Por ejemplo, el siguiente nivel es conjunto de moléculas forman una célula. Sí, a partir de aquí se origina la vida en el planeta. Conjunto de células forman un tejido. Tejidos subcutáneos, tejidos epiteliales, tejidos musculares, tejidos nerviosos, etcétera.
pero en pocas palabras, tejidos que conforman un sistema humano. Conjunto de tejidos forman un órgano que realiza funciones específicas destinadas al cuerpo y al equilibrio óptimo del sistema del ser vivo del ser humano. Luego, conjunto de órganos forma un sistema. Sistema esquelético, sistema óseo, sistema circulatorio, sistema digestivo, lo que ustedes quieran. Y luego, conjunto de sistemas complejos forma un organismo, un ser vivo. Conjunto de organismos y de seres vivos de una misma población forma de una misma especie, perdón, forma una población, para que no se repita el término, ¿no? Conjunto de organismos de una misma especie forma una población. Ahora, si nosotros tenemos poblaciones de organismos de diferentes especies, se conforma una comunidad, ¿sí? Ya que son de diferente familia, género o especie, pero integradas en un hábitat, pues ya forma una comunidad. Y dentro de un hábitat natural en el cual se encuentran las comunidades, se le llama un ecosistema. Un espacio físico en el cual interactúan organismos de diferentes especies y se encuentran en un equilibrio óptimo, cíclico, dentro y fuera de este espacio natural, ecosistema. Luego, conjunto de ecosistemas de diferentes caracteres climáticos, vegetales, geográficos, forman un bioma. El bioma, chicos, es una masa continental suspendida en una masa de agua con diferentes ecosistemas. Básicamente, por ejemplo, México, ¿sí? México es un bioma porque es una masa continental suspendida en agua con diferentes ecosistemas. Otro bioma sería Estados Unidos, otro bioma sería eh, Argentina, Brasil, ¿sí me explico? O sea, por regiones. Es una región grande de masa territorial que tiene diferentes tipos de ecosistema. Un bioma ya sería integrado todos los diferentes biomas y ecosistemas dentro del planeta Tierra. Aparte es la esfera de la vida, si separamos la palabra, ¿no? Y aquí están, que son los biomas. Como se los dije, los biomas son grandes regiones o grandes masas de tierra que se caracterizan por su clima, flora, fauna específica de diferentes áreas, desde un bosque tropical, ¿sí? Desde desiertos, la sabana, la tundra, bosques templados, praderas, taiga, humedales, que como dato interesante, Chihuahua tiene prácticamente todos, excepto la tundra y bioma polar. Y bueno, ahí llegaríamos con lo de la estructura celular y todos los organismos que generan vida en el planeta. Continuamos con el nivel bacteriológico. Aquí básicamente las diferentes estructuras de bacteria, em, algunas de ellas, de las más importantes y de las básicas, pues empezamos con las formas esféricas, ¿sí? Todas las formas esféricas se tienen que unir una con otra y estas bacterias se reproducen dividiéndose a sí mismas por mitosis, ¿sí? Se dividen a sí mismas y separan su material genético exactamente, eh, mismo material genético de una a otra, ¿sí? Empezamos con monococo. Monococo es una esfera, una bacteria base, una bacteria semidesarrollada, que la cual cuando se una con otra se le va a llamar diplococos, que son dos esferas unidas para desempeñar una función en específica, que es, en este caso, la causante de algunas de las enfermedades como la gonorrea, la meningitis o meningios, y que puede causar la meningitis, como ahí se menciona. Luego, una línea de esta puede formar estreptococos, ¿sí? Como lo ven aquí en el fondo, estas son las estreptococos. Estas cadenas cuando son una sola cadena de cocos, se le llama estreptococos y esta
pueden causar inflamación en el cuerpo, neumonía, como ahí dice el nombre científico, neumonía, puede causar infección del tracto respiratorio también, su inflamación y también meningitis. Poco a poco se va agravando, entre más se adapta y se divide la bacteria, pues más daño puede ocasionar. Luego, cuando tenemos varias filas o varias cadenas de cocos o bacterias esféricas, se les llama estafilococos. Estafilococos pueden causar infecciones suprarrativas, a menudo causadas por heridas, por contacto directo o por una exposición severa am, a alguna afección en la salud asintomática, hereditaria o crónica. Luego tenemos las bacterias en forma de cápsula. Ahí dice en forma de barras, pero lo vamos a llamar como de cápsula, ¿ok? De cápsula, ¿ok? Aquí tenemos a la Bacillus thuringiensis, Azospirillum, Bacillus spiridae. Tenemos diferentes tipos de bacterias que se utilizan hasta en la agricultura o en la industria de los alimentos, pero aquí lo vamos a ver en la forma de afecciones directas en la salud humana. Por ejemplo, Escherichia coli, pues aquí ya saben más o menos que va directamente al sistema digestivo, ¿no? Generalmente en los intestinos bajos, lactobacilos, en el caso de las buenas, y ciertas bacterias causan infecciones como el patógeno de la peste bubónica, en el caso de de contacto con los animales, legionelosis, la enfermedad del tétanos o la salmonelosis, la salmonela. Sí, básicamente. La salmonelosis, la legionelosis. Muy bien, y la peste bubónica. Salmonelosis. Y bueno, ahí está un poco la estructura de la bacteria de cápsula. Otra forma de cápsula es la bacteria Vibrio, que tiene forma de cheto. Esta es, puede ocasionar patógenos de fiebre, de cólera, se encuentra en el sueño de los lofiformes, algunos organismos de aguas contaminadas, en pocas palabras, ¿sí? Cólera, eh, temperaturas, hinchazón, algunas erupciones y pues se puede encontrar en algunos canaletes o conductores de aguas contaminadas. Y luego pues tenemos poco a poco, si se fijan, la bacteria se va a ir estirando, se va a ir deformando para tener mayor movilidad, mayor acceso y mayor división. Luego tenemos la Spirilium o la Azospirillum minuis. Esta ocasiona fiebre a partir de mordedura de roedores, infecciones en los seres humanos después de ello, y pues, como se vio en la anterior, muy similares los efectos. Por ejemplo, en esta, por aguas contaminadas, bacterias como la que ocasionan la cólera, en esta, mordeduras de roedores, infecciones producidas por ellas, fiebres, irritación y vómitos y otros efectos ocasionados. Esta es la Spirilium. A partir de aquí son las bacterias que tienen forma de espirales. Luego tenemos la espiroqueta, que es de las más peligrosas, a mi consideración. Estas pueden ocasionarse a partir de patógenos de leprosis, sífilis y algunas infecciones de transmisión sexual. Entonces, entre más grande sea la bacteria, mayor movimiento, mayor adaptabilidad y mayor fácil acceso dentro del cuerpo humano va a tener. Básicamente aquí se ven las capas de tejido y capas de grasa que tiene la bacteria. Tenemos membranas de lípidos o de grasas, luego de polisacáridos, que son los tejidos ya eh, tejidos que le permiten la expansión y la reducción de su tamaño. Los tejidos de grasas le dan protección, los de polisacáridos le dan movimiento y le dan forma. Y luego tenemos la membrana celular que en estos poros le permite respirar y le permite hacer sus procesos digestivos a la bacteria. ¿Sí? Y aquí tenemos algunas de las partes en las que se compone la célula procariota o la bacteria en este caso. Y aquí pues nada más hay que modificarle el ARN.
¿sí? Y bueno, ya viendo debajo del microscopio algunos de los tejidos, empezamos con los tejidos vegetales. Quiero que identifiquen principalmente las formas, colores y estructuras. Tejidos vegetales, si se fijan, son más hexagonales, ¿sí? Mientras que los tejidos animales y los tejidos humanos, chicos, son más entrelazados, son más circulares, son como pequeños ojitos, ¿sí? Uno grande y luego dentro de este hay muchos más pequeños, entrelazados, tejidos entrelazados circulares, ovalados irregulares, mientras que el tejido vegetal sí tiene todas las diferencias posibles e identificables. Los que son muy similares a estos son los tejidos de los insectos, son muy similares, entonces son muy hexagonales, son muy de capas de escamas, por así decirlo, que en este caso de la planta son poros, son estomas, son tejidos vegetales entrelazados a partir de su desarrollo óptimo y el flujo de clorofila, ¿sí? Mientras que en los tejidos animales, pues vean, sí se puede apreciar totalmente la diferencia, de formas, sobre todo, vean, ¿sí? Formas más abultadas, formas más circulares, formas como de ojos, formas más, este, entrelazadas unas de otras y una pequeña o muchas pequeñas dentro de una grande, ¿sí? Célula, tejido, en fin. Entonces, básicamente, eso es la principal diferencia que quiero que identifiquen con lo que realizamos en la práctica, ¿sí? Y pues bueno, ya con esto, ya hablando con lo de la célula, de la bacteria, de los microorganismos, de la organización de vida, pues ahora sí nos vamos a regresar a lo que es mitosis y meiosis y cada una de las fases. Voy a explicar esta que es de las más simples de observar. La profase es la fase inicial en la cual ocurre la división celular. En la profase, toda la parte entera de la célula, toda la parte interna se empieza a acomodar, ¿sí? Vean aquí, toda la parte interna, que son los cromosomas, que son los centriolos, que son todos los organelos se empiezan a acomodar. Y como dice aquí, vean, se mueven hacia los polos opuestos, o sea, unos para abajo, unos para arriba, unos para el lado derecho, otros para el lado izquierdo. Se empiezan a acomodar para iniciar la división, ¿sí? Luego tenemos la prometafase. Es la fase antes de la división cromosómica, ¿sí? Por ejemplo, aquí eh, continúan condensándose, aparecen todos los organelos que se van a dividir y aquí está lo principal, se adjuntan, o sea, se empiezan a agrupar, en pocas palabras, ¿sí? Aquí se empiezan a agrupar, ¿sí? Aquí se empiezan a ordenar, de decir, a ver, tú vete para allá, tú vete para acá, tú esto, y luego en la agrupación, en la prometafase. En la agrupación es de decir, todo el material genético tiene que estar en un área, todo lo del proceso digestivo de la célula tiene que estar en otra área, todo el proceso respiratorio y encargado de la asimilación de nutrientes tiene que estar en otra área. Entonces, así, para que me entiendan, ¿no? Entonces, acuérdense que hay subdivisiones específicas. En la metafase, como podemos ver el dibujo, las X de en medio son los cromosomas. Entonces aquí se alinean en la parte central, ¿sí? Los cromosomas van al centro, en pocas palabras. Van al centro. Eh, cada cromátida se une con las fibras de los polos. En pocas palabras, empiezan a interconectarse. Empiezan a juntar sus manitas, por así decirlo. Se juntan, se empiezan a entrelazar para que al dividirse haya mismo material genético de un lado que del otro. Lo que podemos hacer es que la primera es el orden de los organelos, en la segunda es la agrupación de cada uno de ellos, en la tercera fase, que es la metafase, se empiezan a colocar en el centro de la célula los cromosomas y empiezan a conectarse con las cromátidas, ¿sí? Y luego, en la anafase, en la anafase nosotros tenemos que los centrómeros se dividen entre dos, se parten por la mitad, al igual que los cromosomas.
También los cromosomas se tiran hacia los polos opuestos, se empiezan a dividir los fragmentos, se empiezan a ir a cada uno de los polos. Los centrómeros, como su nombre lo dice, centrómeros, organelos que van en el centro, ¿sí? Y los cromosomas se empiezan a romper y van a cada una de las partes de los polos. Hagan de cuenta, tenemos un cromosoma así, ¿sí? Se divide, uno va hacia la parte derecha, otro va hacia la parte izquierda para que se desarrolle el mismo material genético de un lado que del otro, eso es lo que hace. Se divide en dos. Luego tenemos la telofase. La telofase es en la cual los cromosomas llegan a los polos opuestos y se empiezan a descondensar, ¿sí? O bien se empiezan a regenerar, se empiezan a acomodar, se empiezan a agrupar entre ellos para formar nuevas estructuras de material genético. En pocas palabras, ya se separaron, ahora se empiezan a condensar, expandir, se empiezan a reproducir, ¿sí? Para generar nuevo material genético. El material de la membrana nuclear se empieza a conformar, se empieza a formar el núcleo en pocas palabras, el hueso mitótico se rompe o en pocas palabras la cubierta de la capa celular donde ocurre la mitosis, para que lo vean acá, se empieza a romper la capa mitótica que son esta y esta capa, ¿sí? Las extensiones. Empiezan a empujar y a separarse los polos para que ocurra una división, ¿sí? Vean acá, en la citocinesis. En la citocinesis se empieza a hacer la separación de las dos nuevas células hijas con mismo material genético. eh, Se empieza a separar con núcleos propios, organelos propios, los cromosomas propios, en fin, ¿sí? Y esa es la fase final. Bueno, y a nivel microscópico así es como se ve. Debajo del microscopio así es como se ven los entrelaces. Por eso decía que como si se abrazaran o como si se agarraran los brazos, vean, ¿sí? Y se rompe. Es así como que no me deje, se separa y pum. Mismo material genético de un lado del otro, para que lo entiendan. Tome nota de todo lo que necesiten, por favor. Todo esto es importante. Y bueno, ya hablamos un poco sobre toda la estructura de los seres humanos, seres vivos, células, organelos y funciones en específicas, al igual que las prácticas que tuvimos debajo del microscopio y las diferencias o la diferencia más asimilable dentro de un tejido animal y un tejido vegetal. Luego vamos a pasarnos a algo simple. Este diagrama sí va a venir en el examen, chicos. Este diagrama explica lo que hace el catabolismo y el anabolismo. Cuando se separa la célula, chicos, tiene que activarse, tiene que empezar a producir energía para que siga su flujo y su desarrollo. Cuando hablamos de la mitocondria es la responsable de producir energía en toda la célula, entonces gracias a ella se lleva este proceso de liberación y absorción de energía. Entonces, por ejemplo, el catabolismo convierte los nutrientes que tienen energía, como los carbohidratos, las grasas y las proteínas, los hace en unas estructuras más simples, ¿sí? Entonces, eh, simplifica o sintetiza las macromoléculas a moléculas más simples, de baja energía. Absorbe esa energía, luego tenemos, ahí acaba el catabolismo, en el que sintetiza moléculas más complejas a moléculas más simples. Y luego tenemos moléculas precursoras de aminoácidos, azúcares, ácidos grasos y bases nitrogenadas en el anabolismo, como luego hablamos en clase de que hay moléculas precursoras de testosterona, por ejemplo. Quiere decir, el precursor son vías previas del proceso de síntesis. ¿Qué quiere decir? Que permiten su transporte más fácilmente y su máxima absorción. Y estos, los aminoácidos, los azúcares y las bases nitrogenadas, pues los convierte en macromoléculas que son polisacáridos, lípidos, ácidos grasos, proteínas, y luego vuelve a repetirse el ciclo, ¿sí? Y aquí intervienen
lo que son el ADP y el ATP. El adenosin difosfato, ¿sí? Es un ácido con dos moléculas de fósforo, básicamente, mientras que el adenosin trifosfato posee tres moléculas de fosfato, ¿sí? Y aquí es el intercambio. Ese ciclo lo vamos a ver más detenidamente en el segundo parcial, pero por el momento lo vamos a definir de esa manera. Y este proceso o este diagrama, desde la síntesis de moléculas complejas a más simples, o bien en el anabolismo convertir moléculas precursoras a moléculas celulares, ¿sí? En pocas palabras, aquí está ese diagrama, ¿sí? Moléculas más complejas a moléculas más simples y oxidadas, ¿sí? Y otra vez, en el anabolismo, moléculas más simples a moléculas más complejas, ya que las moléculas simples ganan estructura, ganan forma y se vuelven complejas y se repite el ciclo, ¿sí? Ese es el ciclo de transporte de energía de la célula. Y todo eso dentro del metabolismo lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahorita hasta el momento ahí llegaría el tema, ¿sí? Y nada más entender que los procesos biológicos y metabólicos de la célula inician con la respiración, el metabolismo, la glucólisis, el ciclo de Krebs, el ciclo de Calvin, la reproducción y los ciclos hormonales, que todos esos los vamos a ver más adelante. Y pues lo que sí va a venir, por último, en el examen va a ser el concepto de metabolismo, que este se basa en que ocurran diferentes reacciones y procesos internos dentro del cuerpo y del organismo, los cuales están organizados para que a partir de esas funciones celulares, los organelos y cada una de sus estructuras desempeñen una función de producción y obtención de energía, sintetizar las moléculas, como lo mencioné, el anabolismo y catabolismo, degradar los compuestos orgánicos para su mejor asimilación, mantener la homeostasis, o sea, el equilibrio interno del cuerpo y del organismo, y permitir su crecimiento y su desarrollo a lo largo de su etapa de vida. Y estas reacciones están catalizadas por enzimas y por funciones de procesos bioquímicos. Que no se les olvide todo ese proceso, ya que eso sí va a venir también en el examen. Y hasta aquí sería lo que vendría en el parcial. Espero haberles ayudado un poco con lo que se vio en estas semanas. Denle un repaso también a a las hojas que se les ha dado, pero del primer parcial. Estas últimas que se les dio a partir de la portada o el separador del ciclo celular, estas van a venir en el segundo parcial, así que no se preocupen, pero sí denle un repaso a a las hojas anteriores y a las tablas que hemos hecho y a los diagramas de las funciones celulares. Bueno, eso sería todo por el momento. Les deseo un excelente inicio de semana. Cuídense mucho y pues nos vemos pronto. Hasta luego.